de la doctrina social de la Iglesia dentro de todo aquel esquema del discurso inaugural del Santo Padre en la Conferencia de Puebla, donde señalaba que a los obispos, de una manera particular, pero vale para todos los cristianos, que hay que ser testigos de la verdad, y hablaba de una triple verdad: la verdad sobre Cristo como Verbo de Dios hecho carne, la verdad divina y humana de la Iglesia y la verdad del hombre, que sólo puede ser entendido a la luz del Verbo encarnado. De esta verdad sobre el hombre terminaba el Papa señalando la importancia de la doctrina social de la Iglesia. Después decíamos lo que no es la doctrina social y empezábamos a señalar lo que es a través de su importancia, sobre todo de su importancia teológica, y esto lo hacíamos en 4 afirmaciones, de las cuales había llegado a la primera. La primera de todas es que Cristo redimió a todo el hombre, es decir, lo redimió no solamente como individuo, sino también en su relación al otro, es decir, en su dimensión social. La redención de Cristo no solamente tiene efectos individuales en el interior del alma de cada uno, sino que afecta a la relación entre los hombres y al orden social. Esto lo afirma la doctrina social de la Iglesia en frente a un cierto individualismo que es frecuente encontrar en los ambientes católicos, es decir, todos aquellos que miran su relación con Dios como un asunto estrictamente privado, estrictamente íntimo. Lo es, de cierta manera, pero no se queda ahí. O sea, nuestra relación con Dios no es solamente algo personal, sino que adquiere en muchos aspectos una dimensión social, ¿no es cierto? Hay que entenderlo. El Concilio dice en la Constitución sobre la Iglesia que Dios no quiso que nos salváramos aisladamente. Ojo, esto a veces también se lo entiende. Vivimos en una época de tanta confusión que casi cada cosa que uno dice tiene que ponerse a hacer aclaraciones, ¿no es cierto? Alguien decía que la tragedia de nuestro tiempo es que los hombres no se entienden porque todos usan las mismas palabras, pero las mismas palabras significan cosas distintas. Esto de una manera particular en el orden social, ¿no es cierto? ¿Qué significa la paz cuando habla de paz el Papa, cuando hablan de paz los rusos, los chinos o los norteamericanos? Cada uno entiende una cosa distinta. Y así con todas las palabras, ¿no es cierto? El Concilio nos dice: Dios no quiso que nos salváramos aisladamente, y para eso constituyó la Iglesia. Algunos esto lo entienden de tal manera que parece que nos salvamos en patota, o en grupo, como si uno pudiera llegar a la puerta del cielo y dice a San Pedro: mira, acá vengo con los muchachos, bueno, pasen, y entonces uno entra de colado ahí adentro. No. Nuestra salvación tiene algo que es absolutamente personal, ¿no es cierto? En el fondo, es en el fondo de la conciencia de cada uno donde uno a Dios le dice que sí y se salva, o le dice que no y se condena, y eso nadie lo puede hacer por mí. Pero mi salvación se da por mi incorporación al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y es en ese cuerpo de Cristo, es decir, en esa dimensión social del cristianismo, donde yo recibo los medios de salvación que son los sacramentos. Y mi salvación se da no solamente en mi conducta individual que no afecta a los demás, sino en mi relación de caridad con el prójimo. Se da en la responsabilidad de mi vida profesional y de mi vida social, se da en mi vida apostólica, etc. Y esto, que tiene valor, digamos, para lo estrictamente religioso, tiene también valor para aquello a lo cual se refiere la doctrina social de la Iglesia. Ser católico no es una relación absolutamente individual y privada con Dios, sino que ello tiene consecuencias en el orden social y en la relación con los demás. Cristo redimió al hombre también en esta dimensión que le es esencial. El hombre, ya decía el viejo Aristóteles, es animal político. Enfrente a ese falso sobrenaturalismo, segundo punto, la doctrina social de la Iglesia sostiene que incluso después del pecado original, a pesar de que el pecado hiere la naturaleza del hombre, no la corrompe totalmente, como pensaba el protestantismo luterano,
existe un orden querido por Dios para la convivencia social y este orden se funda en la condición social del hombre. Pío XI decía en la Quadragesimo Anno que este orden social, su restauración y su cumplimiento según el plan salvador del Evangelio, es la finalidad de la doctrina social. En la Mater et Magistra decía Juan 23, la configuración del orden social a la luz de la doctrina cristiana. Y si miramos todo aquello que el concilio señala como misión propia de los laicos en el mundo, y lo señala tanto en la Lumen Gentium, Constitución sobre la Iglesia, como en la Apostólica Nactuositatem, decreto sobre el apostolado de los laicos, señala cuáles son los planos o niveles en los cuales el laico tiene que trabajar en su misión como católico en el mundo. Y empieza por un aspecto totalmente personal. Dice, vencer en sí mismos el reino del pecado. Es decir, ganar para Cristo la lucha interior en el alma de cada uno. Pero no termina ahí la misión del laico. Dice también, conducir a los hermanos al Rey cuyo servicio equivale a reinar, es decir, el apostolado directo, llevar a los otros a Cristo. Pero también el concilio tiene y señala como propio de la misión del laico que trabaja para el reino de Cristo el orden social, y lo señala con dos expresiones. Dice, sanear las estructuras inficionadas por el pecado. Es decir, los ambientes sociales inficionados por el pecado. Y por último, impregnar el orden temporal con el espíritu del Evangelio. Son como 4 niveles o dimensiones. El primero, absolutamente personal, en el alma de cada uno, que se dé la victoria de Cristo sobre el mal. El segundo, apostólico en una dimensión religiosa, llevar a los hermanos a Cristo. Pero luego sanear el ambiente herido por el pecado y tratar de impregnar todos los órdenes de la vida social con el espíritu del Evangelio. Eso es propio de la misión del cristiano. ¿Y eso por qué? Esto tiene una particular importancia, algo que también señalan los santos padres en sus documentos sociales, desde el punto de vista de la salvación, es decir, desde el punto de vista estrictamente religioso, desde el punto de vista de la misión principal de la Iglesia, el orden social tiene una importancia enorme. Dice el concilio en la Gaudium et Spes, las circunstancias sociales en las que viven y en las que están como inmersos desde su infancia, con frecuencia les apartan del bien y les inducen al mal. Y decía el Papa Pío XI en la Quadragesimo Anno que el trastorno del orden social querido por Dios hace extraordinariamente difícil para un número enormemente grande de hombres lo único necesario, su salvación eterna. Es decir, que incluso desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la salvación eterna, la importancia que tiene el orden social es enorme. Y es algo que no necesita demasiadas pruebas, prácticamente de sentido común, ¿no es cierto? Cuando el orden social no respeta ni el espíritu del Evangelio, ni los mandamientos de Dios, ni siquiera el mero orden natural de la sociedad, qué difícil que se hace para un cristiano vivir como cristiano. Y eso lo tenemos del ambiente nuestro de cada día, ¿no es cierto? Qué difícil es crecer como cristiano en una escuela sin Dios y en una universidad marxistizada. Qué difícil es para un joven o para una joven que quiere vivir la limpieza del amor, la castidad, la pureza del noviazgo, una preparación limpia para el matrimonio. Qué difícil resulta esto cuando el orden social está corrompido por la pornografía,
cuando el bombardeo constante de la propaganda y de los medios de comunicación tiende a basurear y a arrastrar por el suelo todo aquello que significa respeto, que significa limpieza del amor. Se hace heroico, se hace contracorriente. Cuando en el orden social están corrompidas las relaciones entre los hombres y lo que predomina en una sociedad es la mentira, es la deshonestidad, es la incorrección profesional, es la coima, es la falsificación de los productos, etcétera, etcétera. Qué difícil se hace para un trabajador cristiano, para un comerciante cristiano, para un profesional cristiano, un médico o un abogado, qué difícil se hace vivir como cristiano. Se hace muchas veces verdaderamente heroico. Uno tiene que nadar contra la corriente y con una enorme dificultad. ¿Por qué? Porque todo el ambiente lo lleva a aquello que no es correcto, porque todo el ambiente lo lleva al pecado, porque todo el ambiente lo lleva a la corrupción, lo lleva a la degradación. Esto tiene una importancia enorme, no es indiferente. Decir, bueno, yo me las arreglo con Dios y a mí la sociedad no me importa. No, todo eso pesa en mi familia. Cuando se vive uno dice, en la familia mismo, ¿no es cierto? Uno que quiere ser generoso con Dios en la comunicación de la vida y en la educación de los hijos. Y se encuentra lo que es cada vez más frecuente en nuestra sociedad, que tiene que trabajar el marido, que tiene que trabajar la mujer, y a lo mejor en 2 trabajos cada uno, y que viven en un departamento de dimensiones mínimas. Sí, queremos tener otro hijo, pero ¿a dónde lo metemos? ¿En el placar? ¿Y cómo hacemos para criarlo? ¿Cómo hacemos para educarlo? No son 2 cosas aisladas. El orden de la sociedad, el orden del trabajo, el orden de la economía, el orden de la profesión, el orden de la política, influyen en la vida de una persona. Es cierto lo que decíamos antes. En última instancia, la respuesta que yo le doy a Dios es algo personal y que nadie la puede dar por mí. Y yo puedo vivir en una sociedad de santos, yo puedo vivir en un convento de monjes contemplativos que hacen penitencia y que rezan todo el día y decirle a Dios que no y condenarme. O al revés, yo puedo vivir en medio de una sociedad corrompida y decirle a Dios que sí y salvar mi alma. Pero qué difícil que se hace. Eso no es lo que quiere Dios. De el orden social, de que el orden social esté impregnado por el espíritu del Evangelio, o al menos que respete los principios fundamentales del orden natural, de la ley natural, de la moral natural, depende la salvación y la condenación de mucha gente. Por eso no nos puede ser indiferentes. Qué distinto sería vivir como cristiano en una sociedad en la cual al menos se respetaran los principios fundamentales del orden natural. ¿Qué es lo que hizo el Papa Juan XXIII en la encíclica Pacem in Terris, cuando habla sobre la paz en la tierra? Dice los hombres, se dirige, es la primera encíclica que se dirige no solo a los católicos, sino a todos los hombres de buena voluntad. Dice, si no queremos destruir el mundo en una guerra espantosa, al menos tratemos de respetar los principios del orden natural. Al menos estos principios que deberían ser comunes para todos los hombres, cualquiera fuera su manera de pensar, cualquiera fuera su religión, porque nacen de la naturaleza misma del hombre. Y el Papa en la encíclica enumera estos principios. Qué distinto que sería un mundo donde esos principios se respetaran. Al menos una honestidad natural, al menos un respeto. Y qué distinto que sería un mundo donde los hombres trataran de vivir cumpliendo los 10 mandamientos y amando a Dios y al prójimo, como el Señor lo manda. No sería un paraíso en la tierra, no existe el paraíso en la tierra, pero sinceramente sería una sociedad, un mundo, un ambiente mucho más respirable. Sinceramente, en ese ambiente y en ese mundo sería más fácil para el hombre alcanzar su perfección como hombre y alcanzarla como cristiano. Por eso lo repito, no nos puede ser indiferentes el orden de la sociedad, incluso desde el punto de vista estrictamente religioso, desde el punto de vista de la salvación del hombre. Y el hecho de que la doctrina social de la Iglesia, por último, es un elemento integrante de la visión cristiana de la vida,
se sigue, en última instancia, de la encarnación de Cristo. Cuando el Verbo de Dios asume una naturaleza humana real, entra también en la vida histórica y social de la humanidad. De forma que un cristiano, dice el cardenal Hefner, que dejara baldías las fuerzas ordenadoras de la fe para la vida pública, traicionaría al Dios hombre. Todo esto que venimos diciendo, en última instancia, se sigue de ahí, de la encarnación del Verbo, del hecho de que el Verbo se hizo carne, de que Dios se hizo hombre. Fíjense que hay dos errores opuestos que miran a la actitud del cristiano, a la actitud de la Iglesia, enfrente al orden temporal, enfrente al orden de la sociedad. Y esos dos errores corresponden a las dos herejías que niegan la encarnación del Verbo. Todos los primeros concilios, los concilios de los primeros siglos de la Iglesia, fueron definiendo aquellas verdades paradojales que eran negadas por una punta y por la otra. Los concilios trinitarios se encontraron con aquellos que afirmaban la trinidad de personas de tal forma que prácticamente ponían tres dioses en vez de uno. Y se encontraron con aquellos que afirmaban de tal forma la unidad de Dios que negaban la trinidad de personas. Y enfrente a eso, esos concilios quisieron definir que es un solo Dios en tres personas. Lo mismo enfrente a Cristo. Los concilios trinitarios de los primeros siglos, Nicea, Calcedonia, Constantinopla, se encuentran con aquellos que afirman la divinidad de Cristo de tal manera que niegan la humanidad. Cristo es Dios, pero la encarnación solamente fue algo aparente, no se encarnó de veras, no se hizo de veras hombre, era una de las herejías. Y la otra herejía opuesta, que afirmaba que Cristo era inferior al Padre, la de los arrianos. Cristo era solamente hombre, no solamente Dios. No digo no Dios. Sí, era hijo de Dios, era un hombre que estaba muy cerca de Dios, pero no era Dios. Enfrente a esto, ¿qué es lo que definen los concilios? Cristo es Dios y hombre. Es el Verbo hecho carne, una persona divina y dos naturalezas, una naturaleza humana, una naturaleza divina. Es decir, la síntesis. Pues bien, en el orden social y en nuestro tiempo, esos dos errores vuelven a repetirse. Uno de los errores ya lo señalamos, es el de aquellos que miran a la Iglesia o a la función de la Iglesia o la función del cristiano espiritualizándola de tal manera que la desencarnan. Quieren afirmar lo divino de la Iglesia de tal manera que niegan lo humano. Quieren afirmar lo sobrenatural de la religión de tal manera que niegan la penetración de los principios cristianos en el orden de la sociedad. Son aquellos que se escandalizan porque, qué sé yo, porque la Iglesia hace política, porque el Papa hace política, porque los curas hacen política. No es la función de la Iglesia en primer lugar y directamente una función política, y mucho menos una función partidaria, ciertamente que no. Pero una cosa es que no sea una función partidaria y otra cosa es que la enseñanza de la Iglesia no tenga una dimensión política. Cuando decimos política la entendemos en el sentido grande, en el orden social. Cuando el Papa está hablando de la paz, está hablando de política y no hay que escandalizarse por eso. O cuando el Papa publica una encíclica sobre el orden de la sociedad o sobre el trabajo humano o sobre la justicia social, su enseñanza está adquiriendo una dimensión política, no partidaria, no sectorial, pero está iluminando con los principios del Evangelio la política, es decir, la polis, la ciudad, la sociedad, la vida social del hombre. Es decir, no niega la encarnación de Cristo. Y los que se escandalizan en frente a eso están negando la encarnación de Cristo. O sea, quieren la Iglesia tan espiritual que, como dice Chesterton, quisieran ver solo de ella su espíritu, es decir, su fantasma, un fantasma desencarnado, un fantasma desencarnado. Y en general, los que señalan a la Iglesia con el dedo en ese sentido es ¿por qué?
porque precisamente quisieran que la Iglesia hable o se calle de acuerdo a la conveniencia de ellos. Si la Iglesia habla y no les gusta, dicen, la Iglesia está haciendo política, los curas se están metiendo en política, los obispos se están metiendo en política. Si la Iglesia no habla, dicen, la Iglesia se cayó, es cómplice de la injusticia. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que hable cuando a ellos les gusta y que se calle cuando a ellos les conviene. Negar la encarnación del Verbo, es decir, negar la dimensión, la proyección temporal del Evangelio, el hecho de que la doctrina de Cristo no solo ilumina mi vida personal, íntima y reservada, sino que ilumina la dimensión social de mi vida y el orden que nace de esa misma naturaleza social del hombre. Por otra parte, el error opuesto. Aquellos que afirmaban que Cristo era solamente hombre y negaban la divinidad de Cristo. ¿De qué manera se da esto en el plano de la doctrina social? Aquellos que no les interesa la misión sobrenatural de la Iglesia. Los que piensan que la misión de la Iglesia es una misión puramente humana, temporal. Los que entienden que el compromiso de la Iglesia tiene que ser antes que nada, o incluso exclusivamente, un compromiso de orden político. Son todas esas teologías de moda en nuestro tiempo que nacen en Europa con ciertas teologías de las realidades temporales, con la teología política, con la teología de la revolución, y que se importa a América Latina con la llamada teología de la liberación. Sobre esta hablaremos algo en el segundo curso. Pero lo que puedo señalar es eso. En última instancia, la teología de la liberación es una visión de la Iglesia que entiende a la Iglesia horizontalizada, humanizada, es decir, que niega la trascendencia divina de su misión, la trascendencia sobrenatural. Entiende la misión de la Iglesia como una fuerza capaz de provocar transformaciones sociales, revoluciones, cambios en el mundo. Es el primer producto que dicen de teología latinoamericana. Mentira. En fin, ya volveremos sobre esto, pero no es latinoamericana. Los señores que han pensado la teología de la liberación la han pensado en alemán. Es decir, con la mentalidad de los teólogos y con la mentalidad de los filósofos alemanes. Con la mentalidad de un Metz o con la mentalidad de un Hegel o con la mentalidad de un Marx. No es latinoamericana, no es teología tampoco. Podrá ser sociología, análisis político, análisis de la sociedad, no es teología, es decir, ciencia de Dios, que puede iluminar la realidad temporal. Y no sería tampoco la liberación. Pero, en fin, eso es otro tema, volveremos más adelante. Me limito a señalar estas dos cosas. La encarnación del Verbo, Cristo, Dios y hombre. La Iglesia tiene una misión divina y humana. No se la puede mutilar, ni por arriba con un falso sobrenaturalismo que mira a la misión sobrenatural de la Iglesia, que se preocupa por la salvación de las almas, pero no por el orden social. Tampoco se la puede mutilar con un inmanentismo, con un temporalismo que mira la misión de la Iglesia en la dimensión horizontal, en la dimensión social, pero que ahí se termina. Señalada entonces esta importancia de la doctrina social, podemos pasar a una definición que es la que trae el cardenal Höffner, a quien sigo principalmente en estas primeras clases, y luego explicarla porque esta definición nos va a ayudar a explicar el método que sigue la doctrina social de la Iglesia. Dice el cardenal Höffner en la página 14 de su libro: doctrina social de la cristiana o doctrina social católica es el conjunto de conocimientos adquiridos por la filosofía social a partir
entre paréntesis, a partir de la naturaleza humana de condición esencialmente sociable, y por la teología social, a partir del orden de la salvación. Conjunto de conocimientos adquiridos por la filosofía social a partir de la naturaleza humana, de condición esencialmente sociable, y por la teología social, a partir del orden cristiano de la salvación, sobre la esencia y el orden de la sociedad humana, y sobre las normas en ellos fundadas, aplicables a la respectiva situación histórica y su función ordenadora. La repito en conjunto, después la voy a señalar en sus elementos. Conjunto de conocimientos, adquiridos, en primer lugar, por la filosofía social, a partir de la naturaleza humana, y en segundo lugar, por la teología social, a partir del orden de la revelación. ¿Sobre qué son estos conocimientos? La esencia y el orden de la sociedad y las normas que se fundan en ella, aplicables a la respectiva situación histórica y su función ordenadora. Tenemos aquí distintos elementos. Por de pronto lo que podemos decir el método o punto de partida, la materia sobre la que trata la doctrina social y su característica teórica y de alguna manera práctica. El punto de partida o el método lo tenemos indicado por esas dos expresiones: filosofía social y teología social. Punto de partida y método de la doctrina social. En segundo lugar, la materia o el tema que trata la doctrina social está indicado por la expresión que dice la esencia y el orden de la sociedad y las normas que se fundan en ella. Y luego, estos principios aplicables a la situación histórica. Vamos a ir señalando cada uno de estos elementos. La doctrina social, en primer lugar, mirando los dos primeros, tiene un doble punto de partida o un doble orden o aspecto de conocimiento. La filosofía social, es decir, es el conocimiento que el hombre con su razón puede adquirir a partir del estudio del hombre, de su naturaleza, de la dimensión social de esta naturaleza. Todo hombre, simplemente con la condición de pensar realista y correctamente, es el plano en el cual hablamos de un orden natural que es, en cierto modo, anterior a lo religioso. Aquí la que trabaja es la razón humana, es el hombre con la luz de su inteligencia, el hombre que analiza su propio ser, su dimensión social, y a partir de allí saca conclusiones, descubre un orden, descubre un deber ser. Y la teología social, aquí ya no. La teología es ciencia de Dios. Su punto de partida no es la razón humana, sino la revelación. Es la palabra de Dios. ¿Y teología social qué significa? Es la palabra de Dios aplicada a la sociedad. Es la palabra de Dios iluminando el orden social, iluminando al hombre en su dimensión social, iluminando la familia, el trabajo, la justicia, las relaciones entre los hombres, el orden entre las naciones. En primer lugar, entonces, una luz natural
que es la razón humana. En segundo lugar, una luz sobrenatural, que es la palabra de Dios. Pero ¿qué tiene que ver la Iglesia con la filosofía social? El Concilio Vaticano II dice que es tarea de la Iglesia exponer y enseñar auténticamente la verdad que es Cristo y al mismo tiempo declarar y confirmar con su autoridad los principios del orden moral que fluyen de la misma naturaleza humana. Y el Papa Pío XII decía, ya en 1941, que los principios del derecho natural y las verdades de la revelación tienen su fuente común en Dios, como corrientes en algún modo opuestas, sino orientadas en la misma dirección. Si la Iglesia no solo transmite la revelación, es decir, la palabra de Dios que ha recibido, sino que ilumina, interpreta, enseña con autoridad sobre el orden social, sobre el orden natural, es porque es el mismo Dios el que está en el principio de una y de otra cosa. En la revelación es Dios que habla con sus palabras y sobre todo a través de su verbo hecho carne que es Cristo. Pero en el orden de la sociedad y en el mismo hombre es Dios el que habla como creador. Cuando Dios crea al hombre con una naturaleza determinada, con determinadas inclinaciones que son conformes a esa naturaleza, cuando Dios crea al hombre con determinadas disposiciones que lo capacitan para vivir en sociedad y le exigen esa vida en sociedad, Dios está hablando también a través de estas cosas. Vamos, esto se lo puede explicar con algún ejemplo sumamente sencillo, porque también aquí muchas veces nos encontramos con confusiones. Cuando aparecen determinados temas en debate, temas concretos de debate, es frecuente escuchar cosas como lo siguiente: se discute, por ejemplo, el tema del aborto o se discute el tema del divorcio. No, yo estoy en contra del aborto o estoy en contra del divorcio porque soy católico. Guarda. Por supuesto que un católico tiene que estar en contra de las dos cosas, si es coherente con su fe. Ojo con aquellos que dicen, no, yo soy muy católico, pero ¿cuántas veces lo escuchamos cuando el tema del divorcio? Señores importantes, legisladores, políticos, yo soy muy católico, pero el problema es esto, no es yo estoy en contra del aborto porque soy católico, no, porque soy hombre. No es solamente algo que yo tengo que rechazar como católico, tengo que rechazarlo como ser humano. O sea, en el aborto se está atentando contra una vida humana, se está cometiendo un crimen, un asesinato. Eso no es solamente porque soy católico, es decir, porque el Evangelio, no, es porque es algo que va en contra de la misma naturaleza humana. Y lo mismo pasa con el divorcio. Yo estoy en contra del divorcio porque soy católico. Por supuesto, porque soy católico acepto que el matrimonio es un sacramento y que ese sacramento es indisoluble, que ese sacramento es el misterio que muestra lo que refleja la unión de Cristo con la Iglesia. Pero anteriormente a eso, incluso en el orden natural, estoy en contra del divorcio y defiendo la unidad y la estabilidad de la familia por el mero orden natural que la cosa tiene. Es decir, es anterior a mi posición como católico. Y a veces es peligroso usar esa expresión, estoy en contra del divorcio porque soy católico. Ah, bueno, vos porque sos católico tenés derecho a pensar así, pero yo que no soy católico, entonces tengo derecho a pensar de otra manera, y vos no me podés imponer a mí lo que es una cuestión de fe. No es una cuestión de fe la unidad del matrimonio y la indisolubilidad del matrimonio, es una cuestión de orden natural, es algo que nace de la misma naturaleza humana, es algo que nace de la naturaleza del amor. No de una enseñanza positiva de Cristo, que el hombre no separe lo que Dios ha unido, sino de
cómo Dios creó al hombre y a la mujer y los creó el uno para el otro. Yo siempre que tengo que tocar estos temas, y lo he hecho en algunos de los cursos de cultura católica, el tema del matrimonio, el tema lo hago a partir del orden de la creación. Después viene la revelación y las palabras de Cristo para iluminar ese orden con una luz superior y para confirmar lo que Dios ha hecho. Pero todo eso ya está en la misma naturaleza de la cosa. Cuando el Génesis, que nos describe la creación, nos dice que Dios hizo al hombre y que lo hizo varón y mujer, bueno, ahí está la cosa, en la misma naturaleza del hombre. Desde el momento en que Dios los crea así, distintos, porque el varón es distinto de la mujer, físicamente son distintos, psicológicamente son distintos y en algún modo espiritualmente son distintos, pero al mismo tiempo complementarios, y los hace el uno para el otro, y los hace ¿para qué? Para que sean una sola cosa, para que se amen, para que se ayuden, para que sean fecundos y se multipliquen. Es de esa naturaleza del hombre y de la mujer de donde nace el orden de la familia. No es solo porque hay un sacramento instituido por Cristo. El sacramento del matrimonio que Cristo instituye viene a confirmar ese orden, viene a bendecirlo, viene a dar una gracia particular para que aquello se pueda vivir. Pero no es un invento ni un capricho, ni de Cristo ni de la Iglesia, está en el orden de la creación. Y si uno analiza la naturaleza del hombre en esta primera sociedad, que es la familia, que es el matrimonio, y ve que Dios los hizo así, varón y mujer, distintos y complementarios, y uno se pone a pensar sobre eso como hombre, ni siquiera como cristiano, uno de ahí empieza a sacar una serie de conclusiones. Uno de ahí deduce todo el orden del amor. Los hizo el uno para el otro. Es decir, el orden del amor es una relación hacia otra persona. Por eso, cuando la Iglesia señala como un desorden o como un pecado la búsqueda egoísta del placer en el propio cuerpo con la prescindencia del otro, no está poniendo algo caprichoso ahí, un mandamiento, no, está en la naturaleza del amor. El amor, el sexo, es una relación hacia el otro. Entonces, cuando falta la relación al otro, hay un desorden que va contra la misma naturaleza. Es una relación al otro, Dios los hizo varón y mujer, es una relación al otro de distinto sexo. Entonces la homosexualidad es un desorden, un pecado, no porque sea un capricho de la Iglesia que no comprende la mentalidad del mundo moderno, ni a los movimientos gay, ni a los movimientos de liberación de los homosexuales, no, está en la misma naturaleza del hombre y de la mujer, está en la naturaleza de la sexualidad y del amor, ser una relación al otro y al otro de distinto sexo, porque solamente se completan, se complementan, llegando a ser una sola cosa, aquellos que son distintos. Es algo que nace de la misma naturaleza del hombre. Y si uno mira el hecho de que entre los cachorros de todos los animales, el cachorro humano es el más infeliz de todos, es el único que necesita del papá y de la mamá, no solamente para comer, para vestirse, para cuidarse, sino también para aprender a hablar, para recibir toda la educación, para crecer. Y eso lo necesita no solamente durante unos días o durante unos meses, como los animales. El pajarito en pocos días ya vuela solo, el potrillito ya se pone en pie, tienen un instinto que los guía. El cachorro humano durante muchos años necesita de la asistencia de papá y de mamá para crecer como hombre, lo necesita para la educación. ¿Y eso qué me está indicando? Que esa unión del hombre y la mujer, que llega a ser fecunda en el hijo, no puede ser una unión transitoria, es una unión que es responsable en la comunicación de la vida, y hay responsabilidad en la comunicación de la vida no cuando se echa una vida al mundo y uno se despreocupa de esa vida, sino cuando uno se preocupa de alimentar, de cuidar, de llevar esa vida al desarrollo, de llevarla a la plenitud. Y todo eso nace ¿de dónde? De la filosofía social, de la misma naturaleza del amor.
Todo esto nace si nosotros nos ponemos a pensar que Dios al hombre lo creó varón y mujer, si nos ponemos a analizar la naturaleza del hombre y la naturaleza de la mujer y la relación que existe entre los dos, de amor, de complementariedad, de fecundidad, todo eso está inscrito en la naturaleza. No hace falta una revelación que me lo venga a decir. Y así con cuantas cosas del orden social. Cuando la Iglesia enseña, lo dice San Pablo, capítulo 13 a los Romanos, toda autoridad viene de Dios, lo dice Cristo, diálogo con Pilatos, no tendrías autoridad si no te hubiera sido dada desde arriba. Cuando la Iglesia enseña eso, toda autoridad viene de Dios, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Dios es el que nombra a los gobernantes, que Dios es el que hace al rey, o el que mete los votos tramposos en las urnas para que el otro salga presidente de la República. No es que Dios designa a este señor, a este fulano de tal. Cuando se dice que toda autoridad viene de Dios, es que Dios creó al hombre para vivir en sociedad. Y que la sociedad no puede existir si en esa sociedad no existe una causa formal que unifica aquella materia que sin ella se disgrega. Es decir, la autoridad es una exigencia de la sociedad, es una exigencia del orden social. Sin la autoridad es imposible la existencia de una sociedad. Y el hombre ha sido creado por Dios para vivir en sociedad. Ahí está la raíz de esa afirmación, toda autoridad viene de Dios. La autoridad como algo que nace desde arriba del Dios creador. Pero cuando esa autoridad es elegida, ¿qué es lo que hacen los hombres cuando eligen a la autoridad a través de distintas formas de gobierno participativas? Designar al hombre que tiene que ejercer la autoridad. Pero la autoridad viene comunicada por Dios. Es como pasa en la Iglesia. Cuando los cardenales eligen al Papa, no le comunican una autoridad que no tienen. Designan quién es el que va a ejercer la autoridad. Pero el hecho de que en la sociedad tiene que haber alguien que ejerza la autoridad viene de la misma naturaleza del hombre y de la misma naturaleza de la sociedad. Eso es lo que quiere decir filosofía social. Mirando al hombre en su ser, mirando al hombre en su ser personal y en su ser social, de ahí podemos deducir una serie de elementos, una serie de cosas, una serie de principios. Esa es la primera fuente de la doctrina social. Son esos principios que recuerda el Papa Juan XXIII en esa encíclica Pacem in Terris, que como decíamos se dirige a todos los hombres de buena voluntad, porque la naturaleza es común a todos los hombres. Y entonces, cuando se mira rectamente, sin pasión, sin prejuicios, la naturaleza del hombre, los hombres deberían coincidir en esos principios fundamentales. Después sí, la palabra de Dios viene para confirmar y viene para elevar las cosas a un orden muy superior. Eso sí. Lo que decíamos antes, poniéndolo como ejemplo, acerca del varón, de la mujer, hechos el uno para el otro, complementarios, abiertos a la continuidad del género humano en la fecundidad, en una unión estable. Eso es lo que nos da la filosofía social, el análisis de la naturaleza del hombre. Pero después, la teología social, que Cristo nos dice, lo que Dios ha unido en la creación, que el hombre no lo separe. Es Cristo que nos dice, es San Pablo que nos dice, es imagen de la unión de Cristo y de la Iglesia. Es decir, ahí viene la gracia, que no niega la naturaleza, la asume, la sana de las heridas del pecado, la perfecciona, la eleva a un orden infinitamente superior. Cristo bendice ese amor humano con un sacramento, es decir, con un canal de gracia, para que ese hombre y esa mujer que se aman con un amor humano, se amen también con caridad sobrenatural y tengan las gracias de Dios para cumplir esa palabra de compromiso que un día se dieron. Ahí es donde la revelación ilumina con una luz nueva al matrimonio. Pero el matrimonio nace de Dios creador, no del sacramento del matrimonio. El sacramento viene a bendecir y confirmar lo que Dios ha hecho en la naturaleza.
Y lo mismo que decimos de esta primera célula social que es la familia, lo podríamos decir en muchos otros aspectos. Hay aspectos de la sociedad que no se los puede entender si no se los mira iluminados por la luz de la revelación. Lo que decíamos el otro día hablando del hombre y de los derechos del hombre. Es cierto, el hombre por su propia naturaleza tiene en el mundo un lugar distinto de todas las otras criaturas.